Jesús en Nazaret o la última visita de Jesús a Nazaret durante su ministerio. Y leemos versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta, eh, todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros y a causa de la incredulidad de ellos. Entonces mencionamos que esta es su segunda visita a Nazaret después de que comienza su ministerio. Ya lo había hecho la primera vez y lo encontramos en Lucas capítulo 4, en donde el Señor va a Nazaret y, como es su costumbre, va a la sinagoga donde comienza a, 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 a leer el rollo, dice, del libro del profeta Isaías. Entonces, ¿qué hace él allí? Él, pues no solamente lo lee, sino que dice: de cierto, les digo, esta escritura se ha cumplido. Leía la porción de Isaías, ya lo vamos a leer también, cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí, es decir, está leyendo un pasaje mesiánico que se refiere básicamente a su cumplimiento como el Mesías. Él mismo es el Mesías. Entonces, él lo dice y ellos quedan asombrados, pero también después de que él se manifiesta como el Mesías allí delante de ellos, ellos no lo pueden creer y se indignan y procuran matarle. Pero providencialmente el Señor pasa por entre ellos y pues logra salir bien, porque aún no había llegado su momento, no había llegado su hora. Esa fue la primera visita. Y el Señor, pues sin ningún temor y más bien con todo el valor, con toda la disposición que hace, él va de nuevo a Nazaret y esta es entonces la segunda visita. Pero vamos a hacer un recuento de lo que fue su primera visita. No vamos a enfatizar en la primera sino en la segunda, pero es importante tomarla porque pues nos menciona y nos dice lo que ocurrió en esa primera ocasión. Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a tomar versículo 16 hasta el final, hasta el versículo 30. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado en el día, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este es un recuento de la primera visita. Ya tenemos información respecto a esta segunda, ya leímos Mateo capítulo 13 y vamos entonces a proseguir con esta segunda visita, pero quería ver y que retomáramos la primera en donde también ellos se asombran, pero también rechazan. El Señor entonces se desplaza de Capernaum para ir a Nazaret, de acuerdo al versículo 53. Vamos a tomar el siguiente versículo. Versículo 54 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Bueno, ellos sí, notoriamente se asombran, y a diferencia del rechazo pasivo en Capernaum, a quien dirigió estas parábolas que acabamos de mencionar, ellos aquí rechazan de manera activa, no pasiva, es decir, no dicen, no se quedan callados, sino que hablan y se revelan pues activamente, evidencian lo que hay en su corazón. Eso es lo que ocurre con sus coterráneos, con sus, ¿cómo lo diríamos?, paisanos en Nazaret. Entonces, ellos le menosprecian, y uno de los aspectos para menospreciarlo es por el hecho de que ellos ya lo conocieron, de que él creció en medio de ellos, y quizá por el hecho de que les fue tan familiar su estadía y su presencia en medio de ellos, pues por eso quizá también le rechazan, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que comprueba esta situación de asombro y de rechazo. ¿Qué comprueba con respecto al Mesías? Vamos a ver versículos 55 al 56. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, ¿qué comprueban los habitantes de Nazaret? Bueno, ellos comprueban sencillamente que el Señor es el Mesías. Lo vieron por ellos mismos, sin embargo, se rehusaron a creer. Y estos detalles de la historia humana de nuestro Señor Jesucristo, pues constituyen el testimonio más estimable. Esta es una cita de Jameson Fawcett Brown que me llamó la atención. ¿Qué comprueba lo que ellos dicen? Así ellos no acepten al Señor. Se comprueba lo siguiente. En primer lugar, con relación a Jesús, su humanidad real y verdadera. O sea, estuvo entre ellos de tal manera que no despertó, digamos, ninguna sospecha de que no fuese humano. Realmente se evidencia que Jesús fue verdaderamente humano. Esto prueba que durante sus primeros 30 años sus conciudadanos no descubrieron nada en él que fuera diferente de los otros hombres. Fue un hombre como todos los demás, solo que no pecó. Obediente, fiel. No hubo nada sospechoso, es decir, no tenía una aureola o alas o algo así que ellos pudieran decir desde que él era niño que era un ser sobrenatural, no. Él pasó como un hombre más, solo que no pecó. Y de eso entonces está el testimonio. Segundo, con relación al carácter divino de su misión, también se confirma el carácter divino de su misión. En primer lugar dijimos la humanidad real y en segundo lugar el carácter divino de su misión.
¿Por qué? Porque estos nazarenos proclamaban tanto el carácter sin paralelo de sus enseñanzas y la realidad y gloria de sus milagros, comenta Jamison Fauce Brown. Entonces, se ve que él enseña como ningún humano podría enseñar y también hace cosas que un humano no puede realizar, milagros. Enseña como ningún otro y realiza prodigios como ningún otro. Eso también evidencia que es el Mesías. Y en tercer lugar, su humildad y su negación de sí mismo. Es lo que evidencia esta visita y lo que estamos viendo aquí en Mateo. Su humildad y la negación de él mismo. Entonces, esto nos hace ver el carácter maravilloso del Señor. Mire, la primera vez lo rechazaron, intentaron matarle. Yo me pongo en el lugar del Señor y en una situación así la primera vez, pues no sé, yo tendría muchas dudas de volver la segunda vez, pero no así con el Señor. El Señor evidencia su misericordia y su persistencia al volver a los suyos. Así los suyos la primera vez intentaron matarle. Y esto es una gran lección para nosotros, para que procuremos hacer bien aún aquellos que rechazan, y no solamente rechazan, sino que pretenden hacer daño. Aquí estamos viendo entonces el carácter maravilloso del Señor al pues mostrar su perseverancia y su amor para con un pueblo que no lo merecía, evidentemente, porque lo rechazaban, ¿no? Y dice que, por otra parte, la familia de Jesús. Este es otro punto que a veces es también controversial y sobre todo en lo que a la religión tradicional se refiere. Vamos a hablar de la familia de Jesús, porque además de sus padres que se mencionan ahí, bueno, hasta ahí no habría problema, digamos problema con alguna discusión o diferencia en particular, pero cuando se empiezan a mencionar sus hermanos y sus hermanas, entonces hay alguna controversia, ¿no? Vuelvo y digo, con la religión tradicional. Dice versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, es notorio ver cómo la escritura y los contradictores confirman que Jesús tuvo hermanos en la carne, específicamente medio hermanos. ¿Por qué medio? Porque fueron directamente de parte, o sea, por parte de mamá lo eran, pero no por parte de papá, porque Jesús fue concebido del Espíritu Santo y sus hermanos pues fueron fruto de la relación de José y de María directamente. Entonces por eso decimos que son medio hermanos. De hecho nosotros ya habíamos hablado de la mamá y los hermanos de Jesús. Mateo capítulo 12, al final, dice, versículo 46, retomo, Mateo 12, 46, capítulo atrás, al final dice, mientras él aún hablaba a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta aquí entonces lo que decimos de los hermanos. La Iglesia Católica afirma que sus hermanos acá puede hacer referencia o a sus primos hermanos o a los que eran hermanos en la fe. Pero este argumento de hermanos en la fe no tiene sentido porque si fueran hermanos en la fe estarían con Jesús apoyándole en el ministerio y no lo interrumpirían como lo interrumpieron en ese momento que querían verlo, es decir, frenar la predicación para hablarle.
Entonces no podemos decir que eran hermanos en la fe. Y primos hermanos tampoco, porque el contexto es claro. Habla de su madre. No está hablando de su madre espiritual, no está hablando de su tía, ¿no? Está hablando de su madre y luego habla de sus hermanos. Entonces no tendría sentido que primero hable de su mamá y luego hable de sus primos. Si el contexto claramente habla de mamá y habla de hermanos. Lo mismo ocurre en este pasaje que estamos viendo, de los versículos 24 al versículo eh, de los versículos 53 al versículo 58, específicamente aquí en el versículo 55. Entonces, ¿qué teorías o qué posturas hay respecto a estos hermanos? Bueno, yo creo que el contexto, como ya dije, descarta que ellos sean primos hermanos. Porque luego de hablar de su padre legal, porque dice no es este el hijo del carpintero, o sea, su padre legal, no biológico, pero sí legal, su madre física, evidentemente, pues es sensato interpretar que se refiere a sus medio hermanos, por lo que ya mencionamos. Incluso algunos llegan a interpretar que estos eran los hijos de José de un matrimonio anterior, pero eso no es lo que enseña Mateo capítulo 1, en donde vemos que José era un hombre justo y no habla de que él haya tenido un matrimonio anterior. Eso es una hipótesis no comprobada bíblicamente. Por lo tanto, no se puede afirmar con seguridad. También algunos dicen que eran hermanos en la fe, pero ya dijimos que esto no es sensato, porque claramente durante el ministerio público dice que sus hermanos no creían en él. Juan capítulo 7 del 3 al 5. Y si fueran hermanos en la fe, pues ellos estuvieran apoyándolo, pero por lo menos en esta etapa de su ministerio ellos no creían, ellos llegaron a creer. María estuvo con los discípulos en el día del Pentecostés y dice que los hermanos de Jesús también estuvieron allí en el Pentecostés. Entonces es evidente que se está refiriendo entonces a sus hermanos, a sus medio hermanos. ¿Y esto por qué también se niega? ¿Por qué la Iglesia Católica lo niega? Porque ellos quieren afirmar doctrinas como la Inmaculada Concepción y doctrinas como la perpetuidad de la virginidad de María, o sea que María siempre fue virgen. Entonces, cuentan los comentaristas que a partir del siglo II empezó a reforzarse esta idea de que María pues llegó a ser como una mujer fuera de lo normal, que ascendió inmaculada al cielo, bueno, todo este tipo de cosas que no son bíblicas para nada. María fue un ser humano como cualquiera de nosotros, con la diferencia que se dispuso. La Biblia da a entender eso. De hecho, Jesús nunca llegó a deificarla como hoy en día pretenden deificar a las personas. Siempre se refirió a ella como mujer y no de manera despectiva. Seguramente el Señor le habló así porque conocería que en el futuro en torno a ella se originaría un culto no bíblico, un culto que se aleja de la escritura. Entonces, eso no es bíblico. De hecho, una clara evidencia de que María pues no siempre permaneció virgen, y no estoy diciendo que haya pecado para nada, estoy diciendo que ella vivió en un matrimonio normal como cualquier otro, y de allí entonces vinieron sus hijos, sus otros hijos, Santiago, Simón, Judas, sus hermanas, bueno, claramente. Eso lo encontramos en Mateo 1.25, es muy claro el pasaje. Dice allí, 1.25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, está claro el pasaje, no la conoció hasta que nació Jesús. Y la palabra aquí conocer hace referencia a intimidad física. Es el pasaje, es la palabra, de eso ya hemos hablado varias veces. Ginosco, la palabra ginosco, que en el contexto acá hace referencia a un conocimiento profundo, físico. Entonces, no podemos afirmar que María perpetuamente fue virgen, porque esto se afirma para justificar su deidad y que ascendió al cielo de manera inmaculada, es decir, no murió, sino que similar al Señor ascendió al cielo, y eso no es bíblico. En cuanto a la Inmaculada Concepción, bueno,
Jesús nació, fue concebido del Espíritu Santo, de una mujer virgen, María, un ser humano como cualquiera de nosotros también, con sus errores, con sus dificultades. No sé si la doctrina, no tengo el detalle, pero no sé si la doctrina de la Inmaculada Concepción pues hace referencia a que María pues nunca pecó, o no sé a qué exactamente en ese sentido. Pero tenemos que tener cuidado con esas doctrinas porque claramente la Escritura aquí nos da a entender que María tuvo un matrimonio normal, tuvo hijos, por consiguiente son sus medio hermanos. Es más difícil sostener que no tuvo hermanos a que tuvo hermanos, porque la Biblia claramente lo evidencia. Bien, entonces el hecho de que haya tenido hijos no disminuye en absoluto las virtudes de María, para que se hiciese la voluntad de Dios en ella y para que llegase a ser discípula del Señor. Algunos aluden, por ejemplo, el pasaje en el que Jesús le dice a María, a Juan, mujer he aquí, a María y a Juan, le dice, mujer aquí a tu madre, madre aquí a tu hijo. Y dice que desde ese entonces el discípulo la recibió en su casa. Algunos dirán, bueno, si Jesús hubiese tenido hermanos, no hubiese tenido que encargar a su mamá. Pero probablemente Juan llegó a ser tan especial, cercano y de confianza para Jesús, que le encargó personalmente a él, a su mamá. Entonces por eso probablemente se lo dijo. O sea, eso no niega la existencia de sus hermanos, para nada, es lo que quiero decir. Bien, otro aspecto que vamos a tomar es que el profeta no es valorado en su propia tierra. Dice el versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La palabra se escandalizaban viene del griego escandalón, que hace referencia a aquella parte de una trampa en la que se cazan animales que es activada para que el animal pues caiga en esa trampa. O sea, el motivo por el cual el animal cae en esa trampa se le conoce como escandalón, el, el, el medio por el cual es atraído a esa trampa y el medio por el cual es activada esa trampa. Entonces literalmente se podría traducir como tropezaron en él, o sea, en Jesús ellos hallaron tropiezo. ¿Por qué? ¿En qué consistió ese tropiezo? Como él creció en medio de ellos, porque lo conocían, entonces ellos no podían creer que él era el Mesías. Además, otro pasaje también, eh, pues Juan capítulo 1, donde menciona y dice Natanael, un discípulo del Señor, que vino a ser discípulo del Señor, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No se creía que de Nazaret saliese el Mesías, ¿quién iba a pensarlo? Por eso también el menosprecio de los religiosos para con Jesús. Cuando reprenden a Nicodemo, cuando Nicodemo trata de defender a Jesús, dice, pero es que usted no ha leído, escudriñe y vea que de Nazaret nunca se ha levantado profeta. Entonces Jesús no era considerado como el Mesías porque no se creía que de Nazaret surgiese un profeta, mucho menos el Mesías. Y por eso le menospreciaron, incluyendo los de su propia tierra, que quizá tampoco creerían que el Mesías sería de su propia tierra. No lo veían con ese prospecto, porque lo estaban viendo con la carne, no estaban atendiendo a la palabra y a los milagros que el Señor hacía. Entonces por eso lo menospreciaron, ¿no? Y esto también es un principio para nosotros, de que no podemos basarnos en lo físico, nuestros sentidos nos pueden engañar y hacer creer, de acuerdo a nuestra lógica humana, que las cosas de Dios no pueden ser. Pero no podemos mirar las cosas desde la perspectiva humana. Tenemos que ver con los ojos del Señor, y ellos vieron fue con los ojos de su carne, de su experiencia al ver a Jesús como uno de entre ellos. Entonces no podrían creer que de Nazaret viniese el Mesías. Aún a pesar de que el Señor mostró sabiduría y milagros. Esos dos aspectos son importantes, la sabiduría y los milagros,
mostraban, en ambas idas a Nazaret fue evidente que Jesús era el Mesías, sin embargo no lo quisieron recibir. Ya ellos anteriormente, ya Jesús les había dicho la primera vez que era el Mesías. Aquí se los vuelve a decir con sus milagros y con su enseñanza. Entonces no podían creer que Él fuese el Mesías. El versículo 57 no dice, y esto es muy importante porque en nuestro medio se dice popularmente, es que nadie es profeta en su propia tierra. Eso no es cierto. O sea, la distorsión del versículo. Dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Eso sí quiere decir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es abismal. Porque la tradición popular, o lo que se dice a veces en nuestro medio secular, es que no hay profeta en su propia tierra. No, sí lo hay. Lo que pasa es que no tiene honra en su propia tierra. Jesús no dejó de ser profeta en su tierra. Repito, esto es importante, Jesús no dejó de ser profeta en su tierra a pesar del rechazo. O sea que sí hay profeta en la tierra de uno, pero dice que sin honra. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le dieron la honra de vida. Y los de Nazaret, como vemos, mucho menos. Y prueba de esto es que Jesús no dejó de enseñar y no dejó de hacer milagros allí en Nazaret, aunque fueron pocos. Dice que en medio de ellos no dejó de hacer milagros. Pocos, pero los hizo. No dejó de ir, ni tampoco dejó de cumplir su ministerio en Nazaret. Vimos que lo hizo 2 veces y en la primera vez estuvo a punto de ser despeñado. Entonces, como alguien decía, Él no conoce el desprecio, el Señor no conoce el desprecio, sigue insistiendo. ¿Y eso qué evidencia? Ya dijimos, el amor y la persistencia del Señor para con quienes no lo merecen y lo rechazan. Hablamos ahora de la incredulidad de los suyos. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Pero el pasaje de Marcos 6:6 es aún más expresivo, o nos da un detalle adicional. Dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, no solamente se menciona la incredulidad, sino que en Marcos capítulo 6, versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Creo que esta palabra nosotros ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 8. En el capítulo 8, cuando se habla de la fe del centurión, capítulo 8, versículo 10, es la misma palabra que se utiliza respecto a maravillarse de la fe del centurión. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces vemos que es la misma palabra en el griego, en Mateo capítulo 8, versículo 10, y Marcos capítulo 6, versículo 6. Es la misma palabra, solo que el asombro y la maravilla es por diferentes motivos y ambos opuestos. En Mateo, la maravilla es por la fe de un gentil que no tiene mucho conocimiento del Dios de Israel. Y por otra parte, en Marcos 6, el asombro es por el rechazo injustificado de los suyos. Entonces vemos allí, básicamente, esos dos contrastes, pero la palabra es la misma. Y cuando nosotros estuvimos en Mateo 8, dijimos que esta palabra solo aparece 2 veces. Si no estoy mal, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Solo aparece aquí para referirse a la fe del centurión y a la incredulidad de los de Nazaret. Entonces es interesante notar que esta palabra griega es la misma para expresar asombro en 2 situaciones completamente diferentes. En una, el asombro es la fe de un gentil. En la otra es la incredulidad de el pueblo donde creció el Señor. Entonces es increíble esta serie de contrastes. Por eso resalto eso. En realidad no había motivo para rechazar al Señor con toda la evidencia que había. Y aquí yo creo que sí se aplica un proverbio popular. Dice, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos oyeron
y vieron, y sin embargo no creyeron. Oyeron sus enseñanzas, vieron sus milagros, sin embargo fueron incrédulos. Entonces, por último, y a manera, pues digamos, de conclusión y triste, es la oportunidad perdida de Nazaret. Nazaret, los habitantes de Nazaret perdieron una oportunidad, y este título lo doy de acuerdo a lo que comenta la Biblia del Diario Vivir respecto a ese desafortunado rechazo de Nazaret para con Jesús. Y la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente en este versículo. Abro comillas: aquellos que tuvieron la mejor oportunidad de conocer a Jesús lo rechazaron. La familiaridad generó menosprecios al Señor entre la gente de su propia tierra. Qué contrastes, ¿no? Y quiero cerrar con lo siguiente, para comparar, digamos, el rechazo del Señor por los de su propia tierra a una situación que ocurrió en la vida real respecto a un deportista. Nosotros aquí en Colombia el año pasado nos pusimos muy contentos porque un colombiano ganó el Tour de Francia. Y más contentos todavía porque fue un zipaquireño. Bueno, parte del ministerio se desenvuelve en Zipaquirá y por eso pues para mí fue como especial, no sé, es muy especial que una persona que se familiarice con nuestro entorno, que conozca las calles, los barrios, incluso el más humilde de la tierra de Zipaquirá, y sea al mismo tiempo un personaje de reconocimiento nacional y mundial por ser el primer latinoamericano que ganó un Tour de Francia. Yo recuerdo 2 ocasiones. Bueno, yo estuve cuando él ganó, el día que él ganó oficialmente el Tour, que fue el virtual campeón. Recuerdo que era un sábado, pusieron una pantalla gigante en el parque de la estación. Estaban los medios de comunicación, estaba Caracol, estaba, bueno, ESPN creo que también estaba ahí. Y eso fue increíble. Yo grabé ese momento y nos alegramos, ¿no? Porque era pariente, era, pues, ¿cómo se dice? Paisano. Nos alegramos bastante. Yo estuve allí en medio de la alegría, ¿sí? Todos nos alegramos y nos dio orgullo. Y cuando él llegó a Zipaquirá, eso le hicieron, pues, un homenaje y un recibimiento, pero increíble. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron esa noticia y fue increíble cómo lo recibieron como un héroe. Bueno, pues no era para menos, digo yo. Sin embargo, ya, ¿a qué voy con esto? Que un deportista, un ser humano con defectos, con debilidades, con falencias, y un pueblo, los de su tierra, lo recibieron con honra. Pero esto contrasta, y digo el contraste, con Nazaret, teniendo al Mesías, al Rey del universo, y lo rechazaron. El homenaje que se le dio, o sea, el homenaje que se le debió haber hecho al Mesías en Nazaret, no se le hizo, en contraste con lo que acaba de mencionar. Un ser humano con defectos, no estoy menospreciando a la persona, pero digo que si un ser humano recibió ese recibimiento en su tierra, ¿cuánto más debió haber sido el recibimiento del Señor Jesús por parte de quienes lo conocieron desde pequeño y vieron sus milagros? Luego en su ministerio vieron sus milagros y vieron la enseñanza, oyeron la enseñanza. Entonces quiero hacer ese contraste y esto nos lleva a reflexionar. Si somos capaces de darle honra a alguien que nos hace felices por un éxito deportivo y pasajero, porque eso solo dura un año, pues cuánto más deberíamos darle honra, honor y alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces vamos a terminar en oración. No es mi costumbre terminar con una alabanza en las reuniones de jueves y viernes, pero me acabo de acordar de una que habla precisamente de darle la honra, la alabanza y la exaltación al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Gracias te damos, Señor. Damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Que el honor que no te dieron en Nazaret, nosotros como creyentes, te lo demos a ti, porque eres digno de alabanza, de honra y de exaltación. Gracias por esta noche. Te exaltamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones y esperamos mediante mañana podernos encontrar a la misma hora y en este mismo canal. Entonces, bendiciones y muchas gracias.